bienvenidos. Me presento, soy Valentín García Márquez, vengo de la Corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana, soy investigador, conferencista, escritor, y el día de hoy, en este marco del 10º Festival del Sol, Cultura en Chupicuaro, tengo el enorme privilegio de platicar con ustedes acerca de un acontecimiento al que conocemos popularmente como la Noche Triste. Hay opiniones respecto a este acontecimiento y hay gente que dice que ¿por qué Noche Triste si ganamos, ¿no? Entonces debería ser la noche victoriosa. Sin embargo, dependiendo del punto de vista, aún asumiéndonos como indígenas, fue una noche triste porque no derrotamos al enemigo. De cualquier manera, no está mal el calificativo de triste. Entonces yo le titulé a mi ponencia Triunfo Mexica y Llanto Español. ¿Sí? Ya para estas épocas ya existía España, no cuando llegó Cristóbal Colón, que eran los reinos unidos de Castilla y Aragón, pero aquí ya reinaba Carlos I de España, o V del Sacro Imperio Romano. Entonces ya existía la España, ya podemos hablar de españoles. Cuando descubre Colón esa pequeña isla de Guananí o San Salvador, pues es una isla diminutita, apenas que se descubre por allá, y las exploraciones que hace, los viajes subsecuentes le permiten descubrir otras islas más grandes. Con el tiempo, estos europeos van a descubrir la isla de Fernandina y la isla La Española. Estamos hablando de lo que hoy es República Dominicana y Haití, la mitad cada uno, y la otra Cuba. Y llegan y conquistan Cuba. Lo hicieron porque en las pequeñas islas que ya habitaban se les estaban muriendo los esclavos y necesitaban mano de obra para sus plantíos, para lo que ellos pues cultivaban, y dijeron, oye, ya se nos están muriendo aquí, pues vamos a ver si en otras islas hay más, ¿no? Así llegaron a Cuba, así llegaron a lo que hoy es República Dominicana y Haití, y desde Cuba Diego Velázquez, que era adelantado del rey, es decir, un representante del rey en esa isla, pues también tomó posesión, y con él llegó un hombre que se llamó Fernando o Hernán Cortés. Y Diego Velázquez también hizo viajes de exploración. Envió primero a Juan de Grijalva y luego a Francisco Hernández de Córdoba. Perdón, al revés, primero a Francisco Hernández de Córdoba y luego a Juan de Grijalva. ¿Sí? Y ellos llegaron a una isla muy grande, eso fue lo que reportaron, es una isla gigantesca. Todavía no tenían idea de que era todo un continente. Juan de Grijalva, que fue la segunda expedición que envió Diego de Velázquez, recorrió el litoral de lo que hoy conocemos como Golfo de México y llegó hasta la desembocadura del río Tuxpan. Y se tardó muchísimo en regresar. Sin embargo, envió a una persona que iba con él para que en otro navío regresara a dar noticia a Diego Velázquez de sus descubrimientos. En esa tardanza, Diego se desesperó y dijo, necesito mandar a otra persona a que haga esas exploraciones. Y ahí surge la oportunidad de Hernán Cortés. Lo nombra capitán general de las islas y tierras que él descubriere. Y pasan 4 meses, Cortés junta un ejército, armas, alimentos, ganado, todo lo que él considera necesario para la expedición. Parte de la expedición la pagó Diego Velázquez y parte de la expedición la costeó Hernán Cortés. Pero
de su viaje, un consejero le dice, Cortés te va a traicionar. Y él intenta detener el viaje de Cortés, pero sin éxito. Prácticamente las crónicas dicen que cuando Diego Velázquez llegó para quitarle el mando a Cortés, Cortés le dijo, chao, desde su barco, ahí nos vemos. Empezó mal la expedición para Diego Velázquez. Cortés sigue la ruta de sus antecesores, llega a la isla de Cozumel, y en Cozumel le llegan noticias de que de un naufragio español había 2 sobrevivientes. Y él manda emisarios para que los busquen. No hay quien hable la lengua maya, pero como quiera se dieron a entender y buscaron a esos 2 hombres y los encontraron. Uno de ellos fue Gonzalo Guerrero, y cuando le dijeron que venían a rescatarlo, dijo, no compadre, yo ya me convertí, ya soy maya, tengo tatuado el cuerpo, tengo la cabeza rapada y tengo hijos con una india, y vieras qué chulos están, mis hijitos. Ahí combinados. Yo ya no me voy a regresar con ustedes. Gonzalo Guerrero combatió en contra de los españoles. Y el otro había tenido estudios religiosos sin llegar a ser misionero. Y mandó Cortés avisar entonces y dijo, voy a estar aquí cierto tiempo para que vengan. Lo encontraron, pero no regresaron a tiempo. Cortés se llevó sus naves hacia otro lugar y corrió la fortuna de que uno de los barcos en los que iban empezó a hacer agua, se iba a hundir, y dijeron, vamos a regresar. En ese retorno, cuando estaban reparando la embarcación, vieron que venía una canoa con unos nativos y un hombre que trataba de gritar, de darse a conocer. Pues ese hombre, es que siempre se me olvida su nombre, Jerónimo de Aguilar. Y Jerónimo de Aguilar había sido esclavo de los mayas y pudo intercambiar algo de lo que llevaron los españoles para que lo liberaran. Y este hombre va a ser un elemento de mucha utilidad para Hernán Cortés. Es el primer golpe de fortuna que tiene Cortés en estas tierras que hoy llamamos México. Bueno, ¿y por qué va a ser un golpe de fortuna? Porque Jerónimo de Aguilar habla el maya y habla español. Y a través de él se va a poder comunicar con los nativos y va a poder saber qué dicen los nativos. Entonces, golpazo de suerte para don Hernán Cortés, que hay que decirlo que además de ser un hombre de mucho valor, de mucha entereza, de mucha determinación, también fue un hombre de mucha fortuna. Bien, ya tiene un intérprete y entonces se empieza a bordear la costa de la isla que él llama Yucatán, porque pensaban que era una isla. Y se llega a Tabasco, tiene combates, es rechazado tanto en la península de Yucatán como en Tabasco, pero en Tabasco triunfa en un combate y como que se envalentona. Y además le hacen un regalo, un obsequio de 5 mujeres. Entre esas mujeres iba Malinche, una mujer que había sido de la nobleza y que después, en el infortunio de la conquista que hicieron los mexicas, pues mataron a su padre y su madre decidió que al volver a casarse pues la vendieran para tener su familia normalita y ella pues fue esclava. Esta Malinche, ahora le decimos Malinche indebidamente, sí, porque Malinche era Cortés. sí. Malinche era el dueño de Malinche. Pero bueno, de esas cosas tenemos equivocadas. Y es el segundo golpazo de suerte, porque más adelante
se van a dar cuenta que Malinche, además de hablar el maya, va a hablar otra lengua que cuando lleguen a la región de Veracruz es la lengua que se habla. Llega Cortés a Veracruz, desembarca y recibe una comitiva de Moctezuma Xocoyotzin que le lleva presente, le llevan regalos, una cantidad impresionante de regalos, entre ellos un disco de oro que era del tamaño de una rueda de una carreta, y un disco de plata también bastante grande, que simbolizaban el uno el sol y el otro la luna, además de ropa, además de muchos otros objetos, joyas de toda naturaleza, ¿no? En la diplomacia mesoamericana, cuando otro pueblo venía en son de guerra, yo le podía ofrecer regalos, y si él los aceptaba, se retiraban y es un regalo. Eso no funcionó con Cortés, era otra cultura. Los españoles vieron el oro y dijeron: aquí somos, vamos donde hay más. Y ahí va a infectarse del gusanito del oro. Cortés traía instrucciones muy precisas de Diego Velázquez. Y esas instrucciones eran, entre otras, buscar el lugar de donde son las amazonas. Había la leyenda de las mujeres aquellas. Encontrar el significado de las cruces mayas. Trocar todo lo que pudiera por abalorios, oro por abalorios. No tener coito con las indias. Y esto lo cumplió al pie de la letra. Sí, porque primero los bautizó. Ya no eran indios, ya eran cristianos. Sí, eran vistos. Y bueno, en fin, así nuestro amigo muy astutamente va urdiendo qué hacer. Y cuando recibe aquellos regalos, dice: aquí hay más, perfecto. Muy bien. El cacique que le obsequió a las indias también se quedó con él y hablaba de un gobernante que era muy cruel, que los esclavizaba, que les pedía pagar tributo. Y Cortés le dijo: no te puedes salir, yo te voy a librar de ese mal, alíate conmigo. Podemos decir que los libros de historia están mal escritos, podemos decir muchas cosas. Los españoles o Cortés no conquistaron México. México ni existía, en primer lugar. Cortés lo que hizo fue poner a aquellos pueblos sometidos por los aztecas, mexicas, tenochcas, como les quieran llamar, en contra de ellos mismos. Entonces, podemos decir que armó una revolución. Y así, en aquel tiempo estaba prohibido poblar sin autorización del rey. Y Cortés no tenía autorización de poblar. Pero eso cambió muy rápido. Diego Velázquez no se quedó contento con lo que le hizo Cortés. Y él mandó avisarle al rey que este ya era un rebelde. Cortés, por su parte, cuando recibe aquellos regalos, dijo: van para mi señor rey. Y envía en un navío a 2 emisarios, Alberto Portocarrero, no me acuerdo del otro, para que le digan al rey que él, en su nombre, está descubriendo una nueva tierra y que le dé esos presentes como prueba de su lealtad. ¿Qué hizo Cortés? Bueno, pues ¿para qué estoy debajo de Diego Velázquez si puedo estar a su mismo nivel? ¿No? Funda el primer ayuntamiento en estas tierras de la rica villa de la Veracruz, o Villa Rica de la Veracruz, y desde luego pues él es el comandante general, y a sus soldados que llevaba pues los nombra también en sus cargos del ayuntamiento. Pero entonces él ya no depende de Diego Velázquez. Pero dije que Diego Velázquez no se quedó contento, y más adelante va a enviar gente para aprender al traidor de Cortés. Bueno, pero detrás de Cortés llegaron otros aventureros por su cuenta, y uno de ellos, que llegó a Veracruz, trae la noticia de que el rey ya dio permiso
permiso para poblar estas tierras. Y entonces dice Cortés, ok, me voy hacia tierra adentro en busca de ese lugar que dicen que tiene una cantidad abundantísima de oro. Y ese lugar es Tenochtitlan. Pero entre los soldados que venían con él había muchos que eran leales a Diego Velázquez y querían regresarse. Querían ir a dar cuenta a Diego Velázquez de que, oye, pues este nos está obligando, pero yo sigo siendo leal a ti. Y Cortés dijo, no, señores, no hay vuelta atrás. A partir de aquí, nadie regresa. Y la historia nos la han contado mal, no quemó sus naves, las hundió. Literalmente, dicen los cronistas, dio al través. Agujeró las naves y las hundió. ¿Te querías regresar a Cuba? Pues ya no vas a poder. No hay en qué. Vamos, Pancho. Pero tuvo la precaución de guardar los herrajes, la artillería, los velámenes, todo lo que él consideró que le podía ser útil para momentos futuros. Deja en Veracruz una guarnición militar y con el resto de la tropa emprende el camino hacia Tenochtitlan. Y aquí empieza la odisea. Guiados por la señora Malintzin, que conocía la región. ¿Cómo se dio cuenta de la utilidad de Malintzin? Resulta que cuando llegan los emisarios de Moctezuma, pues hablan una lengua que Jerónimo de Aguilar desconoce. Y dijo, bueno, entonces, no, pues esta es otra lengua, yo hablo maya, pero ellos hablan otra lengua que yo no conozco. Y de repente voltea y ve a doña Malintzin comadreando con otras mujeres ahí, y dice, pero ¿cómo? Esta habla la lengua de ellas, ¿sí? A ver que venga. Y ahí va a surgir esta figura femenina tan importante en este relato que les voy a contar. Bueno, empieza a ser la traductora del náhuatl al maya, y entonces Jerónimo de Aguilar del maya le traduce al español. De tercera mano, lo que dijo ella, yo lo entiendo, lo interpreto y te lo traduzco. Eso es muy distorsionado seguramente. Pero Malintzin, tan inteligente, empezó a aprender el español. Y al cabo de un tiempo, Cortés prescindió de Jerónimo de Aguilar como intérprete y dependió únicamente de Malintzin, que además conocía las costumbres de los pueblos náhuatl. Y va a ser como su ministra de Relaciones Exteriores. Casi. Bueno, y va a llegar a ese lugar paradisíaco que se describe en las crónicas de soldados que habían estado en Constantinopla, en Roma, en Venecia, en muchas ciudades muy hermosas de Europa, pero que jamás habían visto algo tan magnífico como esta ciudad. ¿Sí? Una ciudad que fue construida en unos islotes pequeñísimos. Lo que ven ustedes aquí es lo que construyeron los aztecas, mexicas, tenochtitlanes, como les quieren llamar. Porque eran dos islotes insignificantes. Uno Tlatelolco, el otro Tenochtitlan. Y los hicieron crecer tanto que los juntaron. Lo que queda en medio, han ido al mercado de la Lagunilla en la Ciudad de México. Esta es la Lagunilla. Aquí está Tlatelolco y acá está Tenochtitlan. Esta es una calzada importantísima que es de la que vamos a hablar casi toda la conferencia. Es la calzada de México a Tacuba, que estaría hasta por acá abajo. Así veríamos desde arriba con un dron cómo es la ciudad de México Tenochtitlan. Aquí estaría el Templo Mayor. Esta es la calzada de Iztapalapa. La estrella polar, la rosa de los vientos nos indica que el norte está hacia acá. Entonces, esta es la calzada de Coyoacán, de Iztapalapa, la calzada México-Tacuba, la calzada Vallejo, que va hacia Tenayuca,
la calzada de Tepeyac. Y este es el albarradón de Nezahualcóyotl, que dividía el agua salina de los lagos del norte del agua dulce de los lagos del centro y del sur. Váyanse orientando, porque a la hora que veamos ya todo lo que traigo para enseñarles, va a estar muy interesante que se ubiquen espacialmente. Pues bueno, en noviembre de ese año, él llega a Veracruz en abril, y ya para noviembre ya está presentándose al mismísimo Moctezuma Xocoyotzin, el Huey Tlatoani del pueblo Tenochtitlan. Aquí no había reyes. Por analogía, dicen que era el emperador, pero un imperio se hereda, y aquí no se heredaba. Aquí, muerto el Huey Tlatoani, se reunía un consejo de ancianos y designaban al siguiente. Podía ser un pariente, familiar, hermano, tío, primo, lo que fuera, pero no dependía de él decir quién era su sucesor. Por eso es distinto el manejo, ¿no? Y a los poquitos días, este señor que está aquí hincado y este otro español que está hincado ante Moctezuma no le están haciendo reverencias. La imagen no es muy clara, pero le están poniendo unos grilletes. Está siendo prisionero al gobernante mexica. Ajá. En esta se ve un poquito mejor. Lo hace su prisionero, y a partir de entonces Cortés empieza a mandar en Tenochtitlan. Moctezuma les había dado alojamiento en una fortaleza, era una casa muy grande que había sido de su abuelo, Axayácatl. Quien haya ido a la Ciudad de México, al Monte de Piedad, ahí estaba esa construcción. Y estos, estando ahí accidentalmente, al querer colocar una cruz en los muros, se dan cuenta que se pasó con lo que querían clavar, y de curiosidad se asoman, y de otro lado estaba una bóveda con muchos objetos de oro, joyas, alhajas, todo lo que se imagina. Y pues ellos empiezan a hacer el agujero más grande, y poquito a poco van fundiendo esas piezas en tejos de oro, no barras de oro, porque era muy rudimentario el asunto, pero bueno, unos tejos de oro muy, muy grandes, muy valiosos. Y pasa el tiempo, y de pronto se entera Cortés de que en Veracruz, en Zempoala, está Pánfilo de Narváez. ¿Quién es Pánfilo de Narváez? Pues un enviado de Diego Velázquez, que le dijo: ve y aprehende aquel y me lo traes para colgarlo. Y llegó con 1400 soldados con la instrucción de tomar preso a Cortés y llevarlo a Cuba para ser juzgado. Bueno, no creen que llegó así de sorpresa y todo. Él llegó y mandó un emisario para avisarle a Cortés: venimos por ti, entrégate. Hubo intercambio de cartas. Y Cortés dijo: ¿y qué tal que mejor voy? Dejo en mi lugar a Pedro de Alvarado. Dicen que era pelirrojo, no precisamente rubio, pero los nativos de aquí le decían Tonatiuh, por el sol, por el cabello rojizo o rubio en extremo. Y Cortés le dice a Moctezuma: voy a ir a buscar a aquel hombre, y Pedro de Alvarado se queda en mi lugar. Él va a ser el mandamás. O sea, tú ahora vas a obedecerle a Pedro, no a mí. Y se va Cortés con unos cuantos soldados, no para entregarse, sino para dar la pelea contra Pánfilo de Narváez. Esto es en el mes de mayo, y en aquella fecha se venía una celebración muy importante para los mexicas, y le piden permiso a Pedro de Alvarado de hacer una celebración en el Templo Mayor. Se da el permiso, y hay dos versiones.
La primera, que habla de la versión española, que era un complot para matar a los españoles. La versión indígena dice que era una celebración donde hacían sacrificios. Y como estaban prohibidos los sacrificios, se molestó Pedro de Alvarado, los atacó a mansalva e hizo una masacre. La mayoría eran gente de la nobleza, parientes de los gobernantes. Y bueno, pues terminó aquello en una masacre de indígenas, reitero, en la ausencia de Hernán Cortés, que había ido a arreglar sus asuntos. Bueno, Cortés llega a Centla, donde está Narváez, en una noche lluviosa, donde en la oscuridad sorprende a la guardia, toman la fortaleza donde están los vigías, los veladores, y cuando la tropa quiere reaccionar, ya fueron presos de Cortés. En la refriega, Pánfilo es herido en un ojo y queda tuerto, por eso está representado así, y pues ya le están poniendo sus grilletes también. Y Cortés les dice a los soldados, que eran muchos, mucho más de los que él llevaba, pues aquí tienen dos opciones: pueden ser ricos conmigo, pues yo vengo de un lugar donde hay mucho oro, o podemos ajusticiarlos aquí mismo, que prefieren pues la riqueza, y entonces pues se pasan de su lado. Otro golpe de suerte, porque ahora ya tiene más soldados para someter a otros pueblos. Y les dice además, en Tenochtitlán yo gobierno, yo mando. ¿Por qué? Porque tenía preso a Moctezuma, ¿verdad? Y vienen los soldados entonces del sureste hacia la Ciudad de México, Tenochtitlan, pero envía un emisario para que les avise a Pedro de Alvarado que pues todo salió bien y que ya ganaron, y que lleva además pues refuerzos, no solamente soldados, sino artillería, municiones, armas. Esta invasión europea, y digo europea porque con Cortés venían incluso soldados griegos, imagínense ustedes, tenían una ventaja, tenían varias ventajas con respecto a los ejércitos locales. ¿Cuál era? Las armas de fuego, el acero y otro que voy a decir más adelante, pero también la forma de combatir. Los de aquí tomaban cautivo al enemigo para llevarlo a sacrificar, y de esa manera ganaban ascensos en los grados militares. Pero el europeo mataba desde lejos. Los mesoamericanos les gritaban: mujeres, cobardes, no combaten frente a frente, vengan acá. Pues sí, ¿verdad? ¿Para qué? Si desde lejos, con los arcabuces, con las ballestas, pues tenían más alcance. Bueno, entonces manda al emisario, y el emisario regresa descalabrado y diciendo: ya se armó la de Dios Padre allá en Tenochtitlan. ¿Qué pasó? Pues Pedro, que mató a unos y se rebelaron, lo tienen prácticamente reducido nada más a la casa de Axayácatl. Ah, caramba. Pues regresa Cortés ya un poquito, no espantado, sino alerta de qué está pasando. Llega a Texcoco, y en Texcoco ya no lo reciben ni con alimentos, ni con flores, ni con mujeres, no, ya la cosa está muy fría. Y pues ahí se enoja mucho Cortés, porque Texcoco ya era aliado. Pero bueno, sigue su camino, y van a llegar a Tenochtitlan, pero ya no son recibidos tampoco con fiesta. Estos hombres, no uno, como por ahí se nos ha dicho, que fue un negro de la expedición de Pánfilo de Narváez, sino varios de estos hombres que llegaron ahí, venían infectados de un mal, la viruela. Y ese va a ser el otro elemento que va a incidir en el triunfo de los españoles
3/4 de la población. Entonces son recibidos, pero pues a pedradas y a flechazos. Cortés se refugia con los otros, llega enojado y le dice a Pedro de Alvarado: ¿qué hiciste? Pues es que nos querían sorprender y lo que sea. Bueno, ok, ya no tienen comida, no tienen mucha agua, aunque era una ciudad rodeada de agua. Y Cortés dice: bueno, pues ok, no hay más, vamos a ver qué hacemos. Y esa misma noche los ataca. Las versiones también son encontradas. La española dice que Moctezuma le pidió a Cortés que le dejara hablar con su pueblo para calmarlos. Bernal dice que Cortés obligó a Moctezuma a que saliera para calmar al pueblo. Lo que desconocía Cortés es que ya el mando no lo tenía Moctezuma. Ya habían elegido a un nuevo Huitlatóani y se llamaba Cuitláhuac. Y Cuitláhuac dijo sobre ellos y no salen de ahí. Esa noche que salió a tratar de hablar con su pueblo Moctezuma, la versión española dice que recibió una pedrada en la cabeza y que a consecuencia de eso murió 3 días después. De este acontecimiento hay muchas pinturas, todas muy hermosas. Y aquí podemos ver a este personaje que se ve que tiene una piedra en la mano y le está apuntando a Moctezuma. Pero esta es más laica, es una onda, no fue con la mano. Y le pega en la cabeza y dicen los españoles que a consecuencia de eso murió. Pero ¿quién es este personaje? Cuauhtémoc, que en ese entonces no era sino un soldado. Y acá está pues Moctezuma. Este fuego aquí nos indica que pues había batalla, había pleito, no fue la cosa en paz. Bueno, ya Cuitláhuac había sido nombrado Huitlatóani y ahora el gobernante, y en ese momento pues Moctezuma ya no representaba ningún valor para los europeos. Las crónicas mexicas dicen que fue atravesado desde sus partes bajas por una espada española. Lo vamos a ver más adelante. Vinieron 3 días de combates en los que los españoles trataban de ganar los puentes, porque era una cuadrícula de canales. Trataban de ganar los puentes de la calzada importante que era la de Iztapalapa, que debe irse por Iztapalapa. Era la más larga. Después intentaron hacer Tlatelolco, pero lo que ganaban en una noche, al día siguiente lo perdieron. Y no pudieron salir de México. Estaban ahora a merced de los indios, o de los mexicas, o de los tenochcas, como les quieran ustedes llamar, sin que el término indio sea peyorativo. Así nos decían y nos siguen diciendo muchos, pero bueno. Y Cortés toma una decisión después de hacer varios intentos por salir y no poder, por la fuerza de las armas. Y entonces dice Bernal Díaz que invitaron a los papas, dicen ellos, como a los sacerdotes, para decirles que en 5 días se iban a ir, que los dejaran en paz y que solitos ellos se iban, ¿no? Y eso fue nada más para darles un poquito de confianza, que hicieran confianza y que no los siguieran atacando. Y va a llegar la noche del 30 de julio de 1520, que todos conocemos como la Noche Triste. Y aquí también nos contaron mal la historia, porque todo va a ocurrir casi a la medianoche del 30 de junio, pero junio nada más tiene 30 días. Y todo va a ocurrir realmente
el 1 de julio, hasta el anochecer del día 1 de julio. Toma la determinación de resguardar lo que se llama el quinto real, o sea, el 20% del tesoro que ya tenían, que era obligación de darle al rey. Y el resto le dice a la tropa: tomen lo que quieran. Él también tomó lo que pudo. Pero les advirtió: cuidado porque la vida les va en ello. ¿Qué quiere decir? Pues que estaban en una ciudad lacustre, que probablemente cayeran al agua, y con peso encima, pues, aparte de la armadura, el lobo, iba a estar muy difícil que saliera. Esta es una imagen del Códice Moctezuma, donde aparece Moctezuma precisamente atado con una cuerda, y la cuerda está sostenida por un español, o sea, lo obligaron a hablar. Y acá aparece una figura de un personaje con una espada clavada. Se interpreta como la muerte de Moctezuma en manos de los españoles. Cortés dice que la noche que murió Cuauhtémoc mandó entregar el cuerpo a los mexicas y no supo él qué hicieron con el cuerpo. Este otro códice, el Códice Durán, nos muestra un español con armadura y otro con la vestimenta típica de un español, arrojando no nada más el cuerpo de Moctezuma, sino el de otros nobles, entre ellos su primo Cacamatzin, a la laguna. Entonces, ¿quién mató a quién? Nunca lo vamos a saber, pero todo indica que cuando ya no les fue útil, pues lo desecharon. El 30 de junio planea Cortés cómo salir. Iztapalapa era la calzada más grande y por lo tanto la más peligrosa. Dijeron: no, vámonos hacia Tlatelolco y de Tlatelolco hacia el Tepeyac. Nunca pudieron. Dijeron: bueno, pues vámonos entonces por la de Tacuba. Y así va a ser. Ya sabían que los aztecas se habían quitado los puentes de madera para cruzar los canales, entonces de las vigas de la casa donde estaban hicieron puentes, pues, transportables, pues, movedizos. Y cuando estuvieron listos, casi a la medianoche del 30 de junio de 1520, una noche de neblina y de llovizna, no un aguacero como nos han contado, llovizna, salieron tan sigilosamente como pudieron. Esto es un planito de Tenochtitlan. Ahora aquí el norte está hacia arriba. Esta es la calzada México-Tacuba. Si se dan cuenta, cada línea azul es un canal. Entonces, ellos que estaban aquí van a tener que pasar 1, 2, 3, 4, 5 canales y 6 con este. Pero llevan el puente, pues, transportable. Ese era el palacio de Axayácatl, que era donde estaban los españoles refugiados. Y esa es la ruta que tenían que seguir, en línea recta, por una calzada muy amplia. Ahora ya así la vamos a ver de aquí en adelante, siempre. Aquí está el Templo Mayor, esta es la casa de Axayácatl y esta es la calzada México-Tacuba. Bueno, ¿cómo era esa calzada? Era enorme, muy ancha, ¿sí? Y además, por ella, en medio, corrían 2 canales que eran acueductos. Mientras uno estaba en uso, el otro estaba siendo limpiado. Eran muy organizados. Esta agua limpia venía de Chapultepec y era la que proveía de agua, vamos a llamarle entre comillas potable, a los habitantes de Tenochtitlan. De manera que en medio iban los 2 canales y a los lados
de la calzada pues era transitable. Aquí se alcanzan a ver los puentecitos de madera, muy bien representados por don Diego Rivera en este mural. Y de ahí van a salir en esta dirección. Vamos a ver cómo les fue. Ya les dije yo que lloviznaba, mejor dicho. Esa noche organizó a la tropa, y esto es muy importante. Según uno de los biógrafos de Cortés, eran 1,300 españoles, pero 7 u 8,000 en total, entre todos los tlaxcaltecas, zempoalenses y demás aliados que ya tenían con ellos, que eran indígenas. Ustedes imagínense 8,000 hombres transitando por esa calzada, que si bien era muy ancha, pues como que ya tanta gente ya no se podía, ¿verdad? Si alguna vez se han subido al metro a la Ciudad de México, ya saben de lo que estoy hablando, más o menos. Y organizó así Cortés a la vanguardia, Gonzalo de Sandoval, Francisco de Saucedo, etcétera, con 8 o 9 capitanes de los de Narváez, aquellos que se reunieron desde Zempoal, ¿no? Y 100 soldados españoles. En medio, Cortés, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid, Bernardo Vázquez Tapia, etc. Cortés comisionó a 400 tlaxcaltecas y 150 soldados españoles para llevar el fardaje, o sea, todo lo que se llama la impedimenta militar. Y 250 tlaxcaltecas y 50 soldados españoles para la artillería. Estamos hablando de que llevaban los cañones, de que llevaban la pólvora, etc. Y para custodiar a doña Marina, porque era su tesoro más sagrado, más valioso, mejor dicho, a 300 tlaxcaltecas y 30 soldados, nada más 300 hombres indígenas más 30 soldados españoles para cuidar a doña Marina, que ya se llamaba así. Y en la retaguardia, Juan Velázquez de León, Pedro de Alvarado, uno de los, fue como castigo a Pedro. Tú nos hiciste enojar, tú te vas hasta atrás. O sea, el primero que le van a pegar es a ti. Y muchos de a caballo, más de 100 soldados y todos los demás de Narváez. Todos los más de Narváez. Así, bueno, el español antiguo es muy simpático de hablar, ¿no? Y así salieron para llegar al primer tajo, donde no había puente, pero llevaban su puentecito de madera, lo pusieron y cruzaron prácticamente sin problema. Nada más que había velas, ellos le llaman velas, o sea, veladores. Había vigías y los descubrieron y empezaron a tocar caracoles y a hacer ruido. No fue tampoco la mujer aquella que dice, ya se van, ya se van. No, las crónicas ahí están y nadie habla de una mujer. Habla de los vigilantes que estaban ahí, dieron la alerta. Y entonces, desde arriba de las azoteas de las casas que estaban a un lado de la calzada, empezaron a dispararles piedra y vara, como decían ellos, o sea, con la onda, con los arcos. La vara era la flecha. Y lograron pasar con la mala fortuna de que al paso de los caballos y de la artillería, el puente quedó tan enterrado en el lodo que ya no lo pudieron sacar. Y entonces, pues, a brincar o a nadar. No había más. Esta es una pintura muy hermosa, son hechas con concha nácar, se llaman conchadas, de Miguel González y un hermano, porque son ambos, y habla de la noche triste en que salió el capitán general Cortés, etcétera, huyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí podemos ver que pues aquí nos representan el puente como si fuera un puente de piedra, ¿no? Pero no había puentes, los puentes eran de madera. Entonces, pues ya
comienza a ser atacada la gran columna, que esto sí nos ilustra de cómo iban todos pues, apretujados ahí en la calzada. No había espacio. Cortés y Bernal dicen, no había espacio para los caballos, no había espacio para caminar. O sea, tantito te arribabas a la orilla y abajo, vámonos, al agua. Y bueno, llegan a la segunda cortadura, el segundo tajo, Zapotlán. Los van a ir pasando con más o con menos problemas. Olvidé decir cuánto medía la calzada. La calzada de largo medía casi 5 kilómetros y de anchura eran 22 metros. Pero claro, como aquí en medio iban los canalitos de agua, entonces pues no se podía brincar tan fácilmente de allá para acá ni de aquí para allá, de manera que si de aquel lado hay agua y te salieron los indígenas en canoas, pues no tienes ni para dónde hacerte. Y si por tu infortunio vas del lado del agua, pues los flechazos te van a tocar a ti. Al que viene acá junto al canal, pues no, ¿verdad? Pero le van a tocar las piedras del otro lado, no se preocupen, no se van a salvar. Bueno. Llegaron a la segunda cortadura y la pasaron con cierta dificultad, pero ahí ya fueron atacados por los habitantes de las casas que estaban juntos. Pero empezaron a escuchar los caracoles y los tambores que llamaban a combatir hasta los que estaban en Tlatelolco. Y esos salieron a echar pipas en sus lanchitas. Entonces, Cortés y su ejército van a ser atacados desde tierra y desde el agua. Logran pasar varias cortaduras. El primer tajo, quien conozca la Ciudad de México, ¿se acuerdan de la calle de San Juan de Letrán? Que ahora es el eje central Lázaro Cárdenas. Fue San Juan de Letrán, niño perdido, y creo que el niño se llamaba Lázaro Cárdenas porque ahora ya se llama así la avenida. Ese era el primer tajo donde se les quedó atorado el puente de Manetla. Ubíquense pensando que a mi derecha está la Alameda, así, y ellos vienen por aquí. ¿Sí? En ese tramo de la Alameda había varios tajos sobre las cortaduras, o sea, varios canales de agua. Eso los pasaron con mayor o con menor dificultad, porque no estaban muy profundos. Pero cuando llegan al final de lo que hoy conocemos, no existía la Alameda, yo la pongo de referencia nada más, pero cuando llegan al final de ese terreno donde después se construyó la Alameda, era el tajo de Tlaltecaibohuaca. Era el más ancho y el más profundo. Ni saltando el caballo podían llegar. Y dicen las crónicas que al llegar aquí, los españoles y sus aliados se encontraron a dos fuegos. Imaginen ustedes que llego yo al borde de la calzada donde no hay puente, está el canal, está muy ancho, está muy profundo, no puedo pasar y me detengo. Otra vez el ejemplo del metro, se han parado en el metro cuando se abren las puertas, o los meten o los sacan, bueno, pero están en la orillita y atrás vienen los otros y vienen empujando. ¿Por qué? Porque los vienen atacando. Detrás de ellos vienen arqueros, lanceros, honderos. De las casas de los lados los atacan y de las lanchitas, de las chalupas, los atacan. Ustedes empujan porque empujan.
y empezaron a caer caballos, empezaron a caer soldados, indígenas, españoles, todos. Es muy triste la crónica y dice que los que lograron pasar ese tajo lo hicieron sobre los cadáveres de los que cayeron primero. Ahí perdió Cortés 3/4 partes de su ejército. Fue la mayor pérdida de soldados, de artillería, de armamento, de pólvora, de oro, por supuesto, de todo lo que traían, ahí quedó. Este es un dibujito, no está muy bien hecho, pero es muy representativo de lo que les estoy diciendo y de cómo fueron cayendo en esos tajos. A este no se ve tan ancho, pero era más ancho. Dice Bernal Díaz del Castillo que en el lugar donde estaba este tajo, que fue donde murieron tantos españoles, ya ganada la México-Tenochtitlan, Cortés mandó construir ahí una iglesia, la iglesia de San Hipólito. Hoy la conocemos como la iglesia de San Juditas Tadeo. Bueno, aquí está la fotografía de ese templo, que por cierto aquí tiene un grabado muy peculiar que tiene que ver con los augurios aquellos de Montezuma. Bueno, el sexto tajo, Petlacalco, ya lograron pasarlo sin mucho problema. Y de ahí, a galope los que tenían caballo y corriendo los que podían hacerlo, hasta llegar a Tacuba. Para que Cortés y su ejército llegaran aquí, ya era de tarde. Hablamos de que en 5 kilómetros que tenía toda la calzada, ellos estaban aquí como en el kilómetro 4 o 3, no sé. Pero les había tomado desde antes de la medianoche hasta la tarde del siguiente día. Ya estamos en el 1 de julio. Hasta que por fin pudieron llegar al pueblo de Tacuba. ¿Se acuerdan cuando dije que era muy importante ver la formación del ejército? ¿Dónde estaba Cortés? En medio. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si él hubiera estado a la vanguardia, hubiera muerto. Si hubiera estado atrás, hubiera muerto. Cuando Cortés llegó a Tacuba, pues también consiguieron llegar algunos otros, ¿no? Entre ellos Cristóbal de Olid. Y Olid le dijo, si ustedes leen la carta de relación de Cortés, Cortés dice que él regresó a buscar a los demás. Pero Bernal, para aquellos que dicen que Bernal y Cortés son la misma persona y que Cortés escribió este libro de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal dice que Olid fue el que le dijo a Cortés: no podemos estar aquí a salvo nosotros y aquellos muriendo, vamos. Y a Cortés no le quedó más que dar la vuelta para atrás. Y él todavía le dijo: nos van a matar a todos. Pues no le hace, vamos. Y fueron. Y en ese regreso se encuentran con Pedro de Alvarado, que ya no venía a caballo, ya venía caminando, jadeando, herido, y le preguntan: ¿y los demás? Muertos todos son. Bernal dice que le brotaron las lágrimas de los ojos a Cortés. No dice que se sentó a llorar en un árbol. Sin embargo, todavía, entre comillas, veneramos este ahuehuete sagrado como el símbolo de la derrota española, en un lugar que ni siquiera hay una prueba fehaciente
de que ahí lloró Cortés. Se estima que fue a la altura de este lugar donde encontró a Pedro de Alvarado. Se regresan a Tacuba. ¿Qué pasaba en Tacuba? En Tacuba los estaban atacando. Los pobres que habían podido llegar ahí estaban siendo atacados por los de Tacuba, por los de Azcapotzalco, por los de los pueblos que estaban ahí cerca. Ya todos estaban convocados para acabar con los españoles. Bueno, regresan a Tacuba y, para fortuna de Cortés, un soldado tlaxcalteca, ya en la noche, ya oscureció, los va guiando por aquí, por allá, por allá, hasta que llegan, según describe Bernal, a un cerro arriba del cual había un Q, una pirámide, con una fortaleza de madera y que estaba deshabitada. Entonces ahí pudieron guarecerse parte de esa noche, descansar un rato a salvo de los ataques de los mexicas. Algunas crónicas dicen que los mexicas se entretuvieron rescatando el oro y lo que pudieron y que por eso ya no los atacaron. Yo no pienso que sea así, porque el valor del oro se lo daba de otra manera, no de manera económica. Pero entonces, ¿dónde lloró Cortés? Si es que lloró. Bueno, el propio Bernal nos dice que en ese cerro donde se refugiaron esa noche, ya ganada la México Tenochtitlan, Cortés mandó construir un templo, una iglesia, en honor de Nuestra Señora de los Remedios. Y ese es un lugar que antes se llamaba Otoncalculco y que después de la conquista se llamó Los Remedios, Naucalpan. Pero entonces ahí lloró Cortés, ¿o no? Pues ahí, si ahí descansaron y si ahí hizo un recuento de sus tropas, Bernal sí lo describe así. Describe que lloró. Dice textual: pues más de llorar fue los caballos y esforzados soldados que faltaban. Entonces es muy probable que ahora sí, en el momento de la relajación, de que ya la adrenalina baja, haya brotado el llanto de Cortés. No hay nada más que indique que lloró, sino esto que dice: pues más de llorar fue los caballos y esforzados soldados que faltaban. Entonces es muy probable que en este sitio, sí, pues no a la sombra porque era de noche, no tenía que taparse el sol, pero sí recargado en un tronco, en un árbol para descansar, hubiera llorado Hernán Cortés. Este es el santuario de los refugios, de los remedios, allí en Naucalpan, que como vemos está poblado de árboles también. Son fotos muy viejitas. Esta es una mancha, no piensen que es un árbol ahí medio raro. Pues hay muchas pinturas muy hermosas que dan cuenta de este suceso, de este acontecimiento. Creo yo que ni para unos ni para otros es motivo de celebración. Si nos asumiéramos indígenas, hubieron muchos indígenas, tanto mexicas como tlaxcaltecas, como sancualenses, como otros. Si nos asumiéramos españoles o europeos, pues ya les dije yo que ahí murió 3/4 del ejército de Cortés y el tesoro que llevaba. Nos les dolió muchísimo. Creo yo que sin tomar partido por uno u otro bando, es un acontecimiento triste por la pérdida de tanta gente, ¿no? Sí. Y porque al final no significó nada, ni para unos ni para otros.
Nadie sabe, nadie supo, dicen por ahí. Si ustedes leen a un autor, Cortés en su segunda carta de relación dice que murieron 150 españoles, 2000 indios y 45 caballos. Bernal, que fueron 870 españoles, no da razón de los indios ni de los caballos. Y Bernal lo dice, no crean que así murieron 870, no, dice, iba fulano con 200 soldados, Sutano con 180, Perengano, y si sacan la suma, da 870. Pero cada autor, Álvarez y Xochitl, dice 454,000 indios, amigos. Nada más podemos decir que murió mucha gente de ambos bandos. Meternos ya a saber quién era quién es imposible, ¿no? Fue una noche triste, si lo quieren ver así, porque no se acabó ese ejército. No murió Cortés. Y si hubiera muerto, hubiera significado muy poco. ¿Por qué? Porque seguían llegando de Cuba barcos con gente que venía ávida de riqueza. Si no hubiera sido Cortés, hubiera sido otro, seguramente. El propio Pedro de Alvarado o algún otro que hubiera llegado. Al final no se pudo aniquilar el ejército español. Cortés huye, logra llevar a su ejército rodeando los lagos por Cuautitlán, por mi pueblo natal, Teoloyuca, por San Juan Citlaltepec, hasta Utumba, donde va ahora sí a tener una victoria. Pobre, pero victoria al fin, y eso le va a dar ánimo y fortaleza. Y se va a Texcoco. En Texcoco era un pueblo aliado. Y de ahí se va a Tlaxcala. Se aleja de los mexicas, y los mexicas ya no lo persiguieron. ¿Qué va a hacer Cortés? Va a reforzarse. Va a curar sus heridas y la de su ejército. Y va a recibir más soldados, más armas de aquellos expedicionarios que van a seguir llegando. Y él va a ser el lugar a dirigir. Debo decir que Cortés no tenía ninguna experiencia militar y tuvo a su mando, entre otros, a Pedro de Alvarado y a Portocarrero, que habían sido militares. De esas cosas que uno no se explica. Pero bueno, aquí en la Revolución Obregón ganó un montón de batallas y no tenía formación militar, ¿no? Entre los exploradores que llegaron y que ya tenían permiso de poblar, hubo uno que financió muchas expediciones, Francisco de Garay. Y de ese Francisco de Garay, todos los que llegaron se fueron uniendo a Cortés para, al año siguiente, lograr la conquista de Tenochtitlan. ¿Qué pasó con Cuitláhuac? Murió víctima de la viruela a los pocos días. Como murieron las 2/3 partes de la población indígena. Después, durante el sitio de Tenochtitlan, ustedes van a leer que al cortar el agua del acueducto, la gente bebía el agua de la laguna. Pero esa agua ya estaba revuelta por las aguas saladas, porque los propios aztecas rompieron el Albarradón para inundar la ciudad y dificultarles a los españoles. Pero bueno, lo pagaron. Y entonces bebían agua de la laguna. En la laguna había ¿cuántos cadáveres? De animales, de soldados, de todo eso. Entonces fue terrible, ¿verdad? Con la madera y los herrajes de los barcos que hundió, mandó construir otros 13 bergantines. ¿Por qué digo otros? Porque cuando él está en Zempoala combatiendo a Pánfilo de Narváez, las noticias que le llegan es que los mexicas que ya se rebelaron contra Pedro de Alvarado incluso quemaron los 4 bergantines que había dejado.
sea que los bergantines no los utilizó solamente hasta el sitio, sino que ya había construido otros bergantines. O sea, barcos más pequeños para que pudieran navegar en el río. Y esos bergantines estaban artillados, que quiere decir que tenían cañones. Bueno. Cortés va a planear el sitio de Tenochtitlan haciendo alianzas con pueblos de los alrededores de las lagunas. Y finalmente, el 13 de agosto de 1521, va a someter primero Tenochtitlan, ahora ya bajo el caudillaje de Cuauhtémoc, que él era Tlatelolca, y cuando ve perdido Tenochtitlan, como los caballos y la querencia, ¿verdad? Se van a su tierra, se va a Tlatelolco, y ahí hace la última defensa, hasta que es tomada la ciudad de Tlatelolco, y Cuauhtémoc, ya lo saben ustedes, intenta huir en una chalupa, la interceptan, lo tomó prisionero. Esa es otra historia. Por el día de hoy hemos terminado con esto de Noche Triste. Te felicito. Al escuchar tu narrativa, me acordé de mi infancia, cuando los maestros de la primaria nos daban sus clases así. Y por eso somos apasionados a la historia y a la cultura. Segundo, hoy que estaba haciendo una reflexión, qué hermosa ciudad de Tenochtitlan. Yo pienso que en esa época, única en el mundo, su organización, simplemente ahorita que nos explicabas, sus calles, el acueducto, su organización, todo. Y además, en medio del agua, una ciudad preciosa. Entonces, ahí está. Los aztecas figuraban entre lo mejor del mundo. ¿Y cuál era la población en esa época del pueblo azteca? No tengo la cantidad, pero había más gente en Tenochtitlan que en Roma. No, Así fueron contemporáneos. Roma y Tenochtitlan fueron contemporáneos y había más gente habitando en Tenochtitlan que en Roma. Realmente te felicito porque si quieres la historia, si quieres el seminario, si quieres a tu esposa y sobre todo a la cultura. Un aplauso para... Una pregunta, las personas que encontraron ya allí en Cozumel cuando llegaron los primeros expedicionarios, por decirlo, de Cortés, ¿serían de una expedición anterior a Cortés o sí, no se sabe? Sí, fueron de un naufragio. Esa fue una exploración que naufragó y algunos lograron llegar hasta a tierra firme, pero fueron expediciones. Pero vamos a decir, ¿pertenecían al grupo de Cortés o No, es mucho más antes? No, antes. Mucho más antes. Expediciones previas, sí, antes. Ya llevaba varios años intentando llegar en lo que ahora es Yucatán. Que por cierto, corrígeme, Elisa, si estoy mal, pero cuando los españoles llegaron a Yucatán, le preguntaban a los, no tenían intérprete todavía, recuerdo, le preguntaban que cómo se llama aquí, y los yucas contestaban Yucatán. Se llama Yucatán. No, decían, no te entiendo. Yucatán, no te entiendo. Y aquellos dijeron, se llama Yucatán. Y el cabo Catoche, igual, ¿cómo se llama aquí? Cotoche. Que se llama Cotoche. Pues cabo Catoche. No, decían, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, es muy simpático. Ahora, hay quien nos habla de buenos y malos, ¿no? Los españoles malos que nos invadieron y nos sometieron como esclavos y todo. Bueno, Moctezuma tenía sometidos a muchos pueblos y cobraba tributo y sacrificaba a sus jovencitos o jovencitas o lo que fuera. Entonces, fue un choque de dos conquistadores en donde uno salió victorioso. Moctezuma pues ya había muerto,
Cuitláhuac había muerto, que tocó con Cuauhtémoc este desenlace, pero como quiera, ese pueblo, Tenochtitlan, tenía sometidos a muchos pueblos. Era en ese momento la cultura dominante del altiplano, de la parte de hasta Veracruz, cerca de Chiapas, del otro lado, Guerrero. Ustedes nada más escuchan dónde se hablan lenguas náhuatl en nuestro país. Esa es la influencia que tuvo la cultura mexica, Tenochtitlan, como le quieran llamar. Dígame, señor. Bueno, nada más una observación. Siempre va a haber versiones diferentes en cuanto a la historia. Sí. El señor Arturo Mesa, no sé si usted lo ubique, Sí. llegó a venir en una ocasión aquí y ahí tiene algunos videos en el internet, donde él menciona que desde su punto de vista no se ha comprobado que haya habido sacrificios humanos en el México prehispánico. Dice, los códices que existen donde se muestran esos homicidios, vamos a decirlo así, fueron hechos ya por los españoles, pero no hay ninguna prueba fehaciente de que se hayan manejado sacrificios humanos. Nada más. Hay muchas contradicciones, pero de lo que más se horrorizaron los europeos fue de los sacrificios humanos. No sé por qué, porque la Inquisición quemaba vivo a los hechiceros ahí en Europa y hacían ejecuciones públicas. Cuando Cortés funda el ayuntamiento de la Veracruz, de la Cruz Verdadera, hay dos acciones que toman. La primera, y antes de construir casas o algo, porque eran tiendas de campaña nada más, fue cortar un tronco, sacarle punta y enterrarlo. La pica. Era el lugar donde el que actuó mal o cometió un delito lo amarraban y lo azotaban. Y a un lado la horca. Las ejecuciones públicas eran común y corriente en Europa, pero acá se horrorizaban de los sacrificios humanos. Yo creo que sí se hacían sacrificios, pero no en las cantidades que dicen que se hacían. Después de todo, en los basamentos piramidales se han encontrado sacrificios de guerreros o de hombres pues a cabos humanos. No fueron puestos ahí por su voluntad, seguramente fueron sacrificados. Y a los guerreros contrarios que tomaban prisioneros los amarraban a una piedra circular para que combatieran por su vida. Pues sí, nada más que yo tengo amarrado una pierna y aquel no. Y si salí yo bravo y lograba derrotar a que me pusieran, me echaban de a dos o de a tres juntos, o sea, de que me mataban. Sí había, pero no en la cantidad que dicen que para la entronización de uno de los huitlahuaques sacrificaron creo que 10,000 personas en un solo día, no, imposible. Pero bueno, sí, hay muchas versiones encontradas. Dígame usted. Bueno, con las imágenes me recordó mucho en los libros de historia, donde Hernán Cortés lo pone llorando en el árbol, pone la noche triste. Entonces, pero qué bueno que usted nos está aclarando que es el llanto español por tanta pérdida que hubo humana, ¿verdad? Bueno, así estoy entendiendo. Otra cosa, estas imágenes, ¿en dónde estarán plasmadas? Mire, en museos, todo lo que son pinturas son de museos. De algunos sitios de internet, de cientos de sitios de internet, de donde las he ido tomando, para poder ilustrar estas pláticas. Otra cosa, Sí. también, bueno, un comentario con respecto a un museo que hay en Querétaro, que es el museo, el MUCAL, Museo del Calendario. Sí. Entonces, pues allí hay muchas pinturas de Jesús Helguera. Sí. Y también hay calendarios de diferentes zonas arqueológicas. Sí. Y en relación a la doctora
este comentario, pero esto era lo que querías decir. Gracias, muy amable. Sí. ¿Me ibas a decir algo? Que lo felicito y que una de sus imágenes salió en mi libro de historia. ¿Cuál de ellas? La de donde los españoles estaban en el... Donde estaban los españoles y los indígenas en la matanza. En la matanza. Exacto. Ese está en mi libro de historia. El templo mayor. Sí. Qué bueno, mira. Se ve que te gusta la historia. Sí. ¿Tu abuelita? Sí. Ya entendí. Doctora. Sí, de la pregunta de que no hay pruebas de sacrificios, sí las hay. Irónicamente, cuando hicieron el repilotaje de catedral, excavaron debajo y encontraron todo un montón de cosas. Desde 1900 se sabía que abajo había, se sabe, porque está sobre Tenochtitlan, pero en ese lugar, cuando repilotean, encuentran esqueletos de indígenas y españoles sacrificados. Entonces sí hay pruebas. Además, si uno lee a Durán dice, por ejemplo, que en una fiesta se sacrificaban 2 personas, nada más 2, y eran personas preparadas un año antes para el sacrificio. O sea, no era porque sí, sino los sacaban de su casa, estaban con los sacerdotes durante un año y al finalizar el año solo eran sacrificados 2. Entonces coincido contigo. Películas como Mel Gibson nos hacen ver que son cientos de gentes, la verdad es que no, y también versiones poco creíbles que dicen que eran cientos y todos perdedores en guerra. Tampoco. Eran en fiestas especiales. Por ejemplo, había una fiesta donde la festividad era comer tamales, o sea, nada que ver con lo que nos hacen creer. Entonces sí había sacrificios, porque hemos hallado los esqueletos y se ha podido demostrar la cortadura en los huesos, pero tampoco eran grandes cantidades. Gracias. Sí, bueno, disculpe, yo hablaba sobre los sacrificios prehispánicos. Sí, son prehispánicos. Ya cuando llegaron los españoles, pues se tuvieron que prehispánicos. defender y ahí no hubo de otra más que... Prehispánicos. No, lo que dice la doctora es, olvídese de Cortés y de demás. A una pareja de jóvenes, durante un año los trataban como reyes. Les daban los mejores alimentos. Estaban prácticamente nada más disfrutando de la vida, pero sabían que era un año. Sí. Y al final de ese ciclo, los sacrificaban. Antes de la llegada de los españoles, estamos hablando incluso de la construcción de los templos. El templo mayor o los templos que estaban debajo de lo que es la catedral fueron construidos muchísimos años antes de que llegaran los españoles. Entonces, sí había ese tipo de sacrificios, no en las cantidades que exageran los cronistas españoles, que también entendamos lo que fue una manera de justificar la evangelización, porque esa fue la otra misión de Cortés, salvar cuantas almas pudiera. ¿De quiénes? Pues de los pobrecitos indios que estaban aquí, que no conocían a Dios. Desde su punto de vista era la única manera de salvar esas almas, ¿no? ¿Y cómo la vas a justificar? Pues diciendo que cometen idolatría, actos salvajes, sacrificios, etc. Nada más nos cambiaron la religión. Entonces sí hubo sacrificios. Perdón. Sí, ibas a decir algo. Nada, primero agradecer por la plática. Gracias. Maravilloso el detalle que te permiten las fuentes primarias, ¿no? Es increíble. Gracias por eso. Y segundo, un poco para abordar en lo de los sacrificios humanos. El doctor Arturo Romano y otros antropólogos físicos han hecho estudios de esqueletos y han estudiado lo que decía la doctora, ¿no? Los cortes. Por ejemplo, específicamente estudió algunos asociados con sacrificios a Xipetotec. Entonces hay cortes específicos donde se puede desprender la piel más fácilmente para hacer
cierto tipo de ceremonias relacionadas con el culto de Xipetotl, ¿no? El que ha sido más difícil de demostrar, sobre todo por la, digamos, la condición de fragilidad de los huesos torácicos, es la apertura del tórax para sacar el corazón. Ese es el sacrificio, digamos, más difícil de demostrar, porque los huesos de las costillas no perduran, y los que perduran no perduran con las marcas para abrir, ¿no? Entonces ha habido muchas hipótesis de que si se abría por acá, que si por acá, no sé qué, pero este es el más difícil de demostrar respecto al ¿cómo se llama? Quitar la piel, a la decapitación. Incluso hay huesos con muestras de cocción, ¿no? Entonces ya esa es otra cosa, ¿no? Pero de que hay procesos en los huesos han sido estudiados por la antropología física, y el doctor Arturo Romano, entre otros, tiene publicaciones sobre eso. Muchas gracias. ¿Qué opinión le merece la carta que le envió el presidente a España en relación a que se debe disculpar con el pueblo mexicano? Pues miren, si yo le pidiera a mi bisabuelo que viniera a disculparse con el bisabuelo de mi señora porque ahora vive conmigo y le doy mala vida, pues creo que está fuera de lugar. No hay que ser anacrónicos en esto de ver la historia. Son acontecimientos que ya ocurrieron, y ocurrieron de la forma en que tenía que ser. Eso no podemos cambiarlo. Nuestra interpretación que hagamos de la historia nos va a llevar a muchas polémicas y discusiones que no conducen a nada. Yo intento que en las charlas que doy proporciono datos, proporciono información, y cada quien se forma el juicio que mejor le parece, de acuerdo a la información que tenga consigo mismo. Pero de una cosa estoy seguro: nuestra lengua, la que hablamos actualmente, el español, es una lengua riquísima. Está llena de palabras náhuatl. Yo puedo presumir que hablo náhuatl, porque sé decir petate, molcajete, jitomate, todo lo que quiera. Y no nos damos cuenta. Pero también puedo decir que hablo árabe. Ojalá, qué bonita alhaja, el zaguán, el alcatraz. ¿Sabe qué significa alcatraz? Cucurucho. Entonces, es una lengua hermosa, y esa es la que nosotros heredamos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, todos, no sé. Ya somos otra cultura. Las culturas se nutren unas de otras. Claro, viene la apropiación, el despojo, lo que ustedes quieran, gusten y manden. Siempre me gusta terminar con esto. ¿Les gusta el mole? Sí. Antes no llevaba almendra ni ajonjolí. Ahora, con esos ingredientes europeos, pues está más sabroso, ¿no? Nosotros somos ese resultado, somos una fusión de varias culturas. ¿Por qué? Porque con esos europeos llegaron negros africanos, llegaron asiáticos, llegaron griegos, llegaron españoles, que ya venían a su vez mezclados con árabes, con germanos, con franceses. No eran puros. O sea, quien nos diga que vinieron a hacer mestizaje aquí no es cierto. Ellos eran mestizos. Y aquí también había intercambios culturales, había de una cultura que se casaban con otra. Los aztecas lograron, digamos, asociarse con las élites, casándose, dando sus mujeres para que se casaran con hombres toltecas, por ejemplo, descendientes de los toltecas, porque ya los toltecas ya no estaban en su apogeo, pero descendían de aquellos que se pensaba que eran de las más altas culturas que teníamos. Pues este es descendiente de aquellos: mi hija, cásate con el Señor, mejor a la casa. Y así fue que lograron después que se les reconociera o se les permitiera tener un gobernante propio, emparentándose con las élites. Entonces, somos el producto de muchísimas generaciones atrás. Disfrutemos lo que somos hoy. México, un lugar tan atractivo
porque somos una mezcolanza de tantas cosas. Muchas gracias por su atención.